Bueno, estamos agradecidos en esta oportunidad que Él nos permite poder regresar nuevamente a este tiempo, a esta hora, donde el Señor nos concede poder estudiar un poco más de las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta oportunidad. A solicitud de algunos hermanos, y sabemos de que esa es también una de las maneras como podemos edificarnos, y es cuando dentro de la misma iglesia nace la inquietud de indagar y de profundizar un poco más acerca de las verdades de la palabra del Señor. Y particularmente lo que queremos hacer en esta hora es poder examinar la petición que nos hacían, y es hacer acerca de un cuadro comparativo entre lo que pudiera ser el bautismo del Espíritu Santo, la llenura y otros aspectos más que tienen que ver, como por ejemplo el ser sellado del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Bueno, porque precisamente al estudiar el libro de los Hechos, pasando por ese capítulo 2 tan interesante, y que ese capítulo 2 ha de también, hermanos, manifestarse dentro del libro de los Hechos acontecimientos similares a esto del capítulo 2, que entonces vale la pena poder asegurarnos qué es aquello lo que realmente está enseñando el libro de los Hechos. Dijimos desde un principio, cuando estudiábamos acerca de lo que es ver el bautismo del Espíritu Santo y sacar una diferencia con lo que es la llenura, nosotros decíamos que era necesario poder diferenciar estos dos aspectos. Pero no podemos negar que hay algunos pasajes que pues pareciera que son lo mismo o que tienen algo de similitud, que creo que en esta hora valdría la pena poder diferenciar entre el uno y el otro. Y para eso poder examinar el cuadro comparativo. Tuvimos la oportunidad de poder compartirles a los que mayormente nos acompañan en este estudio de entre semana, poderles a través del internet y a través del WhatsApp, poderles compartir un cuadro comparativo que tiene algunos detalles que quisiéramos tal vez corregir, pero que son mínimos. Entonces tenemos un cuadro que tiene que ver con lo que es, lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Pero también decíamos, hermanos, que tiene que ver con lo que es el aspecto del sello del Espíritu Santo. Veamos primeramente lo que la palabra nos enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que en aquel entonces, cuando el Espíritu se derramó ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, la gente que escuchó el estruendo, y aparte de eso, las vidas que salieron de allí y que hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, quedaron completamente sorprendidos. Y algunos pensaban de que estaban como borrachos, pero Pedro en ese momento, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar con denuedo y les explicó que lo que realmente estaba sucediendo era precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel. Y entonces queremos ver dentro del cuadro comparativo que el bautismo en el Espíritu Santo fue un acontecimiento que ya había sido profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Encontramos en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, que dice, y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En el versículo 29 de allí de ese mismo libro dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En relación a la llenura del Espíritu Santo, bueno,
pareciera ser de que no hay ninguna profecía. Sin embargo, se habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces tenemos, hermanos, este aspecto muy importante. Por otro lado, también fue profetizado por Juan el Bautista. Encontramos varios pasajes, pero uno de ellos lo vemos allá en Mateo capítulo 3 y en el versículo 11, cuando dice: yo a la verdad, hablando de, diríamos, del bautismo del Espíritu Santo, dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, dice, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y vea la manera como Juan el Bautista dice y explica que él dice, es decir, nuestro Señor Jesucristo, bautizará en Espíritu Santo y también dice, y fuego. Ahora, esta solamente es una escritura que nos habla sobre eso, pero en realidad, hermanos, hay mucho más escrituras en relación con esto. Por ejemplo, Marcos 1:8, Lucas capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 33, hablan exactamente de lo mismo. En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, no habla en ese contexto de lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Con una diferencia de lo que es el bautismo y lo otro que más adelante vendría a ser conocido como la llenura. Pero aparte de esto también tenemos otro aspecto, que mientras nuestro Señor estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra, prácticamente en el último año de su ministerio, es que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar de una manera más enfática sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 48 y 49. Dice: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, dice, investidos de poder desde lo alto. Pero él estaba hablando precisamente del bautismo en el Espíritu Santo, ya que el capítulo 1 del libro de Hechos, unido con este pasaje de Lucas, pues nos lleva a comprender de que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y también dice hasta lo último de la tierra. Entonces aquí, hermanos, comienza prácticamente nuestro Señor Jesucristo a presentar esta investidura, la cual sería reconocida también como el bautismo en el Espíritu Santo. Porque dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor se está refiriendo enfáticamente al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esto fue una promesa que nuestro Señor Jesucristo se lo hizo a los discípulos, se lo hizo a los creyentes. En relación con lo que pudiera ser, dijéramos, la llenura del Espíritu Santo, fue un acontecimiento que se juntó, que se unió en ese instante también, que se derramó el Espíritu Santo, o que también podríamos decir así, los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, aunado a esto, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso decimos que en ese tiempo acontecieron las dos cosas al mismo tiempo, ya que en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 nos habla también
de que ellos habrían de recibir el Espíritu Santo, pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es donde yo quiero también ver con ustedes, el pasaje nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Escritura. Y fueron todos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí se juntaron dos acontecimientos. Por un lado, todo lo que venía hablando Joel, todo lo que venía diciendo Juan el Bautista, todo lo que venía diciendo nuestro Señor Jesucristo en relación con ese derramamiento del Espíritu Santo y explicando que sería en ese tiempo, hermanos, acontece en ese tiempo de Pentecostés, pero también decimos aunado lo que es la llenura del Espíritu Santo, ya que también el capítulo 2 así nos lo explica. Pero por otro lado, también tenemos que decir, cuando nosotros comparamos este aspecto entre el bautismo, la llenura y el sello del Espíritu Santo, decimos también, hermanos, que quien realmente bautiza no es el Espíritu Santo, sino que quien derrama, quien envía esta bendición de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando decimos el bautismo del Espíritu Santo, tendríamos que corregir en realidad, porque es el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Así lo vemos nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33, cuando Juan el Bautista decía, decía Juan el Bautista, no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, es decir, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y qué aconteció, mis hermanos? Que en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo fue para ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, Él dice que, o las Escrituras nos muestran que vino el Espíritu Santo, dice, y posó, dice que vino como en forma de paloma y que posó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, hermanos, más adelante nos descubrimos o vemos por las Escrituras que en realidad quien bautiza en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33, dice la Escritura, hablando Pedro, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y que también oís. Entonces, hermanos, nosotros decimos que es Cristo quien bautiza en el Espíritu Santo. Y en cuanto a la llenura, pues decimos, hermanos, que toda buena dádiva proviene de nuestro Padre Celestial. Todo don perfecto proviene de nuestro Dios. La llenura, en comparación con lo que pudiera ser el bautismo, decimos, hermanos, que viene del Padre, ha sido dado del Padre, pero la llenura del Espíritu Santo proviene, hermanos, de Dios a través de una búsqueda de la presencia del Señor. Es decir, una vida piadosa, una vida que realmente busca del Señor y le pide a Dios en oración. Cuando menos sentimos, esa persona es llena del Espíritu Santo. Ahora, hay un punto que tal vez estamos dejando quizás un poquito atrás y tiene que ver con el sello. Es decir, este otro aspecto también que es obra del Espíritu Santo. Pero ya vamos a estarlo viendo porque aquí hay algo bien importante que hay que considerar. El ser sellado por el Espíritu Santo no es lo mismo de
recibir el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos la llenura del Espíritu Santo. Pero algo también que quisiéramos ver en este cuadro comparativo que estamos viendo en esta hora es que el bautismo del Espíritu Santo también se ha llegado a conocer también como el derramamiento del Espíritu Santo. Hay veces que este término de el derramamiento del Espíritu Santo se facilita algunas veces también para decir que siendo lleno del Espíritu Santo, también de esa forma se derrama el Espíritu. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, este derramamiento en realidad es de una manera más poderosa, más especial, podríamos nosotros decirlo. En el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 45, se nos habla acerca de el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, vea el término que usa Pedro, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que el bautismo del Espíritu Santo también se le puede llamar derramamiento del Espíritu Santo? Porque también aquí Pedro dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios como ellos en el principio, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces decimos que el término bautismo en el Espíritu Santo también se le puede decir derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura, a diferencia del derramamiento y del bautismo, se le denomina precisamente con ese nombre, llenura del Espíritu Santo. También se conoce como plenitud del Espíritu Santo, ser pleno, ser lleno del Espíritu Santo, que era lo que realmente el apóstol Pablo deseaba, que la iglesia de Efesios, que ya habían recibido del Espíritu Santo, que ya eran cristianos, ¿verdad? No se nos dice si ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero vamos a dar por entendido de que sí. A ellos prácticamente lo que Pablo les está pidiendo es que sean llenos del Espíritu Santo. Y de esto podríamos decir inclusive, hermanos, de Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo. Pareciera ser de que Timoteo estaba delante de una iglesia que no dejaba de causarle temor. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo tiene que escribirle en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo acerca de que le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Que entonces prácticamente lo que le está diciendo a Timoteo es que sea lleno del Espíritu Santo, o que se recuerde de ese espíritu que vino a su vida cuando el apóstol Pablo le impuso manos. Entonces decimos, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo se denomina tal como decimos, o como dice su nombre, llenura o plenitud del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 18, Pablo dijo lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, y usa Pablo el término, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces decimos, se conoce la llenura, así como lo menciona las Escrituras, llenura del Espíritu Santo. Pero por otro lado, aquí hay algo muy importante que debemos de reconocer. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única. Decimos, esto es en el inicio de esa vida más comprometida con Dios. Decimos de esa vida que realmente, hermanos, ha experimentado esa experiencia con Dios, esa etapa inicial. Hoy me acompaña, me quise traer
este libro del hermano, un hermano reformado precioso, del cual yo les recomiendo que si ustedes pueden adquirir el libro, lo hagan. Es el doctor Martyn Lloyd-Jones, con su libro Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice Martyn Lloyd-Jones acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo? A mí me llena de gozo, hermanos, porque él es bautista. Por poco y no le dicen que es un bautista pentecostal. Pero no, hermanos, él es una de las vidas. Imagínense que fue el médico de cabecera de la reina de Inglaterra. Después de que Campbell Morgan, que era el predicador oficial de allí de la Westminster, ¿verdad? Fue Martyn Lloyd-Jones el pastor principal. Y cuando Martyn Lloyd-Jones predicaba, inclusive llegaba hasta la reina y todo su séquito, y estaban en primera fila escuchando a este hermano precioso. Si usted puede adquirir los libros, las notas, busque en internet. Gracias a Dios hoy tenemos esa bendición, hermanos. Este hermano, que es un hermano reformado, escribe acerca de el Espíritu Santo, del bautismo. Y él dice que el bautismo en el Espíritu Santo es un punto inicial en la vida del cristiano, ya siendo cristiano, pero es una experiencia especial. Él dice lo siguiente: una definición a considerar, pues, podría ser la siguiente: el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia inicial de la gloria y la realidad y el amor del Padre y el Hijo en la vida del creyente. Si puede, dice, que tengamos experiencias posteriores, será a esa. Pero cabría indicar que la primera experiencia es la del bautismo del Espíritu Santo. El piadoso John Fletcher de Magdalene expresó lo siguiente y dijo: todo cristiano debiera de experimentar y de tener en su vida un Pentecostés. Como queriendo decir, esa experiencia que tuvieron allá en Pentecostés, por lo menos en algún tiempo en su corazón, el cristiano debiera de experimentar ese Pentecostés en su corazón. Yo me avergüenzo, hermanos, y me da pena que hay veces digo yo: Señor, cuán pobre me veo yo en el Espíritu Santo. Y sobre todo en esta noche, hermanos, que estoy hablando del Espíritu Santo. Y cuando yo miro estos pasajes, estas escrituras, digo: Señor, no merezco estar hablando del Espíritu Santo, porque los pasajes que estoy tocando, que estoy viendo, cuando son experiencia, hermanos, en realidad nuestras vidas son totalmente diferentes. Como dice el doctor Martyn Lloyd-Jones, necesitamos quizás pedirle a Dios que nos dé un poquito de Pentecostés, comenzando por su servidor. Pero entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que lo vemos en la Escritura, que es una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también se convierte en enseñanza. ¿Por qué? Porque el mismo Señor está diciendo que lo podemos recibir si también lo pedimos, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero decimos, mis amados hermanos, este bautismo es algo distinto, es algo diferente, es un momento inicial, diríamos, en la vida del cristiano, cuando se tiene una experiencia más vívida con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la llenura no es algo que es una experiencia inicial, porque la llenura la podemos tener en un momento y puede ser una experiencia continua según el tiempo en la vida del creyente. Es decir, hay momentos en la vida del cristiano que puede sentirse lleno del Espíritu Santo, pero pasado el tiempo, como decíamos las veces anteriores, los afanes, las ocupaciones, muchas veces las preocupaciones, o muchas veces el concentrarnos en otras cosas que no es el Señor, no deja uno a veces de experimentar
que como que escasea la vida de Dios y que tenemos que apartarnos de nuevo y quizás tener un retiro o quizás, hermanos, durante el día buscar más íntimamente al Señor para volver y ser llenos de el Espíritu Santo. Entonces, no es como el bautismo, que es una experiencia inicial. En la llenura es algo que se puede estar repitiendo en varias ocasiones durante la vida del cristiano. Hechos capítulo 4, si usted gusta, viendo el cuadro comparativo que hemos compartido, leemos lo siguiente. Dice la Escritura, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo el que dice la palabra de Dios. Bueno, lo interesante es que en Hechos capítulo 2 ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó del capítulo 2, capítulo 3 hasta el capítulo 4? Dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces decimos, hermanos, es una experiencia que se puede vivir en el transcurso de la vida del creyente. También lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 13 y versículo 52. Dice, y los discípulos estaban, como dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso es que coincide con lo que el apóstol Pablo les pide a los de Éfeso, cuando en el capítulo 5 y versículo 18 les dice, miren, en lugar de ser llenos del vino, de esas cosas en las cuales hay disolución y problemas, mejor, decía Pablo, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Como queriendo decir, quizás hace falta más llenura del Espíritu Santo que hay que pedirla para que venga. Entonces decimos, es una experiencia que se puede repetir. Por otro lado, el bautismo en el Espíritu Santo, alguien dice, bueno, ¿y cómo se puede adquirir? Evidentemente, hermanos, que la fe es muy valiosa. Y al tener fe, podemos encontrar el apoyo en las Escrituras cuando dice que podemos pedir al Espíritu Santo, podemos pedirle a Dios, podemos pedirle a Cristo que Él pueda darnos el bautismo del Espíritu Santo. Si tenemos fe, hermanos, y creemos a la palabra del Señor y se la pedimos, de seguro que el Señor nos la puede dar. Bueno, aquí quisiera ver con ustedes acerca de el aspecto de que yo les decía hace un instante de el sello de el Espíritu Santo. Si nosotros vamos al cuadro comparativo, encontramos donde se nos habla de el sello del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo quiero hablarles de lo que les dije hace un instante, de que es distinto a lo que es el bautismo y a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, creo que este pasaje voy a tener que verlo con ustedes. El apóstol Pablo está hablando de que fuimos nosotros sellados el día en que nosotros creímos. Dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En Él, dice, es decir, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído, es decir, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice allí? Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mis amados hermanos, esto es lo que recibimos todos los cristianos cuando creemos y recibimos a Cristo en nuestras vidas. Es decir, cuando nacemos de nuevo.
En ese instante, cuando hemos creído verdaderamente en Cristo y ha habido esa fe, en ese instante, hermanos, habiendo oído el Evangelio, la palabra nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, eso lo vamos a tener todos. Y aunque digamos, yo no siento nada, sí, pero creímos. Dios en ese instante nos sella. Y el sello tiene que ver con decir, esta vida me pertenece. Esta vida es propiedad exclusiva mía. De parte de Dios puede decir, te he sellado. Por lo tanto, nadie tiene la autoridad de tocarte, nadie tiene la autoridad de dañarte, nadie tiene la autoridad de hacerte algo, porque te he sellado. Eres mi pertenencia. Aleluya. Y eso lo recibimos, hermanos, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta experiencia también es muy similar a la que vemos nosotros en 2 de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 22, cuando dice, el cual también dice, hablando del Espíritu Santo, nos ha sellado. Es decir, el Espíritu Santo ha sido un sello. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras, está diciendo aquí el apóstol Pablo que, hermanos, hemos venido a ser como pertenencia de nuestro Señor. Es como cuando, es un término legal, que cuando alguien pone un sello en un documento, si lo puso el abogado o lo puso una autoridad, ese sello, hermanos, representa a la persona de donde depende o se origina esa autoridad. Los reyes, por ejemplo, antiguamente, ¿verdad?, ponían cera en los rollos o en una carta y luego ponían su anillo donde era como el sello real. Eso quiere decir que nadie tiene la autoridad de ponerle manos a ese documento. Mis amados hermanos, es lo que ha hecho Dios nuestro Padre con el Espíritu Santo. El día que creímos, el Señor nos selló con su Espíritu. En Efesios capítulo 4 y versículo 30 nos habla que por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando pecamos, hermano, cuando menospreciamos la voluntad de Dios, porque en ese instante lo que hacemos es constritar el Espíritu Santo, el cual ha sido nuestro sello en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con el cual fuisteis sellados. ¿Pero cuándo fue eso? Eso fue en el día de la redención. Entonces, hermanos, estos pasajes no debemos de confundirlos, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Lamentablemente hay amados hermanos que amamos y que caminamos juntos, hermano, aunque en esto tal vez tenemos esos detallitos. Se dice de que es el mismo bautismo en el Espíritu Santo, y todo esto porque hay un pasaje ahí en 1 de Corintios capítulo 12 que habla como que recibimos allí el bautismo en el Espíritu Santo el día que creímos. Sí, pero ese bautismo tiene que ver con un injertarnos o unirnos en el cuerpo de Cristo, el cual todos cuando creímos en Cristo, pues formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero no se refiere, tal como dice el hermano Martin Lloyd-Jones, no se refiere a lo que se conoce como es el bautismo en el Espíritu Santo. Esperamos, hermanos, que tengamos claridad en esto, y si no, pues con mucho gusto podemos platicar y ver más adelante la explicación si esto así se requiere. Por otro lado, ¿cómo puede recibirse el bautismo del Espíritu Santo? Evidentemente, hermanos, que hay manera de cómo recibir al Espíritu Santo, y es que este puede ser
pedido por el que la necesita, y en algún momento dado, hermanos, hay vidas que Dios las utiliza para poner sus manos y también dar impartición del Espíritu Santo, siempre y cuando también la vida, el creyente lo anhela y lo desea. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Lucas, vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 11 y en el versículo 9 dice, fíjese, hablando de el que puede pedir del Espíritu Santo. Así que si tú eres esa vida que dice, Señor, yo quiero que derrames tu bautizo en mi vida, hermano, pídelo. Y un consejo, no espere que venga algo de arriba, extraño así. No, amado hermano, el Espíritu ya está en ti. Aleluya. El Espíritu Santo ya está en ti desde el día en que tú creíste. Está allí. Lo único que se necesita es que brote como ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí, y de su interior, aleluya, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Y cuando dice ese pasaje, dice, esto se refería, dice la Escritura, al Espíritu Santo, que en ese momento todavía no había descendido de la forma como el Señor estaba anunciando lo que iba a venir, como con el bautismo del Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amada hermana, si yo te fuera de tropiezo para que tú no creas que hay bautismo en el Espíritu Santo, yo te pediría perdón, pero yo te diría, créele a las Sagradas Escrituras, porque la palabra del Señor nos dice que hay Espíritu Santo para ti y para mí. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Pero dice la Escritura, y yo os digo, Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Oh Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor amado. Derrama sobre nosotros de tu Espíritu, sobre tu iglesia. Nosotros que te estamos pidiendo un avivamiento, mi Dios amado, derrama sobre nosotros. Los que nos hemos detenido, los que nos hemos congelado en el tiempo, trae un despertar y sabemos que es por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Así que, hermanos, puede ser pedido. Y lo otro también, cuando hay vidas que el Dios de manera particular, hermanos, los usa para que cuando imponen sus manos, de repente hay vidas que han recibido del Espíritu Santo. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Estamos hablando de Pablo. Pablo, ya han pasado no sé cuánto tiempo, hermano, y él anda predicando. Algunos piensan de que el bautismo del Espíritu Santo solamente fue allá en el tiempo de los Hechos. Quiero decirles, hermanos, que han pasado quizás no sé cuántos años, cuánto tiempo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, prácticamente, hermanos, es una historia de más de 30 años. Hablar del libro de los Hechos, no piense de que esto sucedió todo lo que leemos en el libro de los Hechos sucedió en un año. No, no es así.
Pero en este tiempo el apóstol Pablo anda predicando. Y mira lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Es decir, aquí venía un grupo ya de cristianos, vidas que ya habían creído en el Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados porque Pablo les dijo, bueno, ¿y ustedes cuando creyeron, en quiénes fueron bautizados? Bueno, dijo, en el bautismo de Juan. ¿Y del Espíritu Santo? No, dijo, si ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo, dice. Entonces Pablo dijo lo siguiente, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el ¿qué, hermanos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y ¿qué más? Profetizaban. Entonces, hermanos, vemos aquí que ellos de esa manera recibieron el Espíritu Santo. Entonces decimos, tú puedes recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, si tú se lo pides al Señor. Allí en tu casita, tú solito, Dios lo puede hacer. Y si no, quizás en una reunión especial que quisiéramos tener, hermanos, como iglesia, que nos ha hecho falta a nosotros, tener un retiro solamente para presentarnos todos y decirle, Señor, danos de tu Espíritu Santo, y orar los unos por los otros, creyendo que Dios puede hacerlo. Bueno, esto es en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, pero ¿qué de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo la podemos adquirir? ¿Cómo podemos tenerla? Hermanos, esto puede ser adquirido por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de una vida piadosa, una vida que ama al Señor y que hay veces necesita de la gracia de Dios para el servicio, ya sea incluso, hermanos, para predicar, ya sea incluso para su ministerio, el ministerio de la clase de los niños, o del de la alabanza, o el de presidir. En fin, cualquier tipo de servicio se necesita de la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero y para qué? Para que realmente, hermanos, nuestro servicio no sea en base a nuestra personalidad, en base a nuestro carácter, sino que realmente sea Dios manifestándose a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero eso puede ser pedido a través de la oración. En el libro de Hechos, en el capítulo 4 y versículo 31, fíjese lo que dice. Cuando hubieron, ¿qué dice allí? Cuando hubieron orado. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces también en esto coincide Efesios 5:18, ¿verdad? Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura es algo, hermanos, que hay que estarse pidiendo todos los días, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta carne en la que estamos es débil, es frágil, que cuando menos sentimos, hermanos, si no oramos, si no tenemos más comunión con Dios, cuando menos sentimos, caemos en nuestras debilidades o en tentaciones, o de repente aparece una situación de depresión y de repente en lugar de salir el carácter de Cristo, sale el hombre viejo que está allí, y sale el carácter y sale el gran yo soy, y el que menos aparece ahí es el Señor. Pero cuando usted y yo estamos continuamente siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos, alguien se puede parar en nuestro callo. No sé si se entiende ese término. Alguien se puede parar en nuestro pie, y en lugar de salir ahí con el puño, la mano desenvainada, solo le decimos, aleluya, Padre, bendito sea tu nombre.
sale a decir, aleluya, Señor, ay, Padre. ¿Me entiende, hermano? Cuando se es lleno del Espíritu Santo. Pero cuando no somos llenos del Espíritu Santo, cuidadito con que no le pusieron la cucharada de azúcar a nuestro café como lo queríamos. Cuidadito si no nos sirvieron como nosotros esperábamos. Y salimos con el reclamo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo soy el primero que lo necesito, hermano. Que Dios tenga misericordia de mi vida, Padre mío. Entonces decimos, hermanos, es algo que podemos pedirlo por medio de la oración. Ok. Nosotros decíamos, hermanos, que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que sucede periódicamente. Ahora, la de ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo del Señor es una experiencia única también. Una sola vez. Primera de Corintios, por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Este es el pasaje polémico. Valdría la pena que usted lo domine. Valdría la pena que usted lo considere cuando alguien le diga, no, pero si el Espíritu Santo, ya todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Usted dígale, mira, es cierto, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, pues aparentemente dice de que es el bautismo en el Espíritu Santo, pero esa experiencia es en el injertarnos o en el ubicarnos en el cuerpo de Cristo. Eso sí, tienes tú toda la razón. Todos fuimos bautizados el día en que creímos, pero el bautismo del Espíritu Santo, como lo venía anunciando nuestro Señor Jesucristo, es diferente. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, hablando del sello del Espíritu Santo. Esta experiencia, al igual, es única, pero para unirnos al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Este es el versículo que utilizan muchas veces nuestros amados hermanos de fe reformada, pero de la línea bautista, pero más que nada de los no cesacionistas, de los cesacionistas. El otro grupo se llama los continuistas, que somos nosotros. Pero los cesacionistas es que dice que cesó muchas de las obras del Espíritu Santo. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados. Y alguien dice, no, si ya recibimos, todos ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí dice, todos fuimos bautizados. Sí, pero hay algo allí más adelante que está diciendo, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Es decir, en el cuerpo de Cristo. Hemos venido a ser un solo bautismo en el cuerpo de Cristo. Sí, pero este no es el bautismo del Espíritu Santo que viene hablando desde Joel, Juan el Bautista, y en el último año de su ministerio. Hermanos, Cristo no se refiere a ese bautismo. Es algo diferente. Entonces ya vimos varios pasajes donde, por ejemplo, cuando Pablo dijo, y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Si el Espíritu Santo lo recibimos todos desde el día en que creímos, entonces Pablo le hubiera dicho a ese grupo, ustedes no necesitan del bautismo del Espíritu Santo, porque como ya creyeron. Pero no. Pablo le dice, y cuando fueron bautizados, ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. ¿Y del Espíritu Santo? No, si ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Entonces dice Pablo que los bautizó en el agua, pero luego cuando él les puso las manos, ¿qué sucedió? Recibieron del derramamiento del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Entonces, amados hermanos, no coincide
con lo que aparece aquí en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque este es otro tipo de bautismo. Este es un bautismo que nos injerta en el cuerpo de Cristo. Entonces vale la pena que usted domine bien, que se ubique bien, porque hermanos pueden algunas veces confundirnos y necesitamos claridad. Y doy gracias a Dios por este hermano que también pone las cosas en su lugar. Bueno, yo sé que algunos hermanos difieren con nuestro hermano Martin Lloyd Jones, con el hermano John Piper, con el hermano el doctor Gruden, que son de ese mismo sentir, como este es su servidor, de manera humilde está tratando de explicarlo. Bueno, lo otro, hermanos, que también hablamos de esto, es acerca de que la necesidad, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué había la necesidad del bautismo? Hermanos, la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo era para recibir un revestimiento, y voy a usar ese término moderno, empoderamiento. Es un término que hace poco ha comenzado a salir, ¿no? Hace unos años. Pero realmente eso sucede, hermanos. Cuando alguien recibe el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo, lo que Dios hace es empoderarlo. A los tímidos, Dios les da valentía. Los que se avergüenzan nos dejan con valor y de nuevo hablan la palabra del Señor y no se avergüenzan. Entonces, una de las cosas es que también, hermano, cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, hermano, como que si Dios le iluminara y comenzara a ver lo precioso que es nuestro Dios. Realmente yo diría, hermanos, en lo personal, este es un testimonio personal. Lo más hermoso del bautismo en el Espíritu Santo es el aprecio, el amor y el gozo que se tiene para con nuestro Dios. Allá sí hay poder para predicar, allá sí hay poder para enseñar, bueno, gloria a Dios. Pero en lo personal, hermanos, yo podría decir que nace un amor profundo por el Señor, una alegría, un gozo que es distinto a las otras cosas que vienen por delante. Pero por supuesto, hay revestimiento de poder, de ese empoderamiento del que estamos hablando. Por ejemplo, veamos el capítulo, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, van a recibir poder, capacidad para predicar la palabra del Señor. Y en el capítulo 2 y versículo 11 dice que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas y miren lo que oían hablar, las maravillas de Dios. Eso es lo precioso del bautismo en el Espíritu Santo. Que hay mayor conocimiento. Nadie puede conocer a Dios, lo hermoso, lo precioso, si no fuera por el Espíritu Santo. Y ellos hablaban las maravillas de Dios. En cambio, hermanos, también nosotros decimos que la llenura en el Espíritu Santo ayuda para predicar mejor, ayuda para servir mejor. Esta manifestación del Espíritu Santo, hermanos, es útil para que aparezcan los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. La llenura. A eso nos referimos, la llenura. El bautismo en el Espíritu Santo para las maravillas, para ese amor profundo de Dios, para ese empoderamiento del Señor. Pero la llenura, no podemos negar que también hay capacitación de parte de Dios. Hay denuedo en la predicación. Pero la llenura también tiene que ver para que aparezcan y se manifieste el carácter de Cristo en nuestras vidas. Los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, hablando de la llenura, dice la Escritura, entonces Pedro, escuche, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire usted eso. Un pescador hablándole a los eruditos,
hablándole a los gobernantes sin ningún temor, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? En el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 8, vamos a ver qué es lo que sucede con alguien que está lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Por qué hacía estas maravillas? ¿Por qué hacía esta manera de predicar? Dice que él era una vida llena del Espíritu Santo. En el capítulo 7, versículo 55, hablando de Esteban lleno del Espíritu Santo, nos dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es tan necesaria, tan importante, porque nos capacita para poder servir, para poder hacer mejor la obra del Señor. Pero si usted quiere decir: Señor, yo quiero reflejar tu amor, yo quiero reflejar tu carácter, yo quiero reflejar tu imagen, amado hermano, pidámoslo todos, la llenura del Espíritu Santo. Porque es a través de la llenura del Espíritu Santo que aparecen esos frutos que reflejan el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, mire qué hermoso, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, decía el apóstol Pablo, no hay ley. Entonces nosotros necesitamos recibir de la llenura del Espíritu Santo, habiendo también recibido, por supuesto, el bautismo. Ahora, ¿qué sucede? Este es otro aspecto muy importante. ¿Qué sucede con el bautismo en el Espíritu Santo? Hermanos, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, Dios aprovecha esa investidura muchas veces para darnos dones que antes no teníamos. Algunos son dones de poder, otros son dones de manifestaciones. Hay veces otros son dones de milagros. Por ejemplo, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, de repente una persona que no hablaba en lenguas, de repente le da lenguas angelicales. O de repente esa persona que nunca había profetizado y de repente, hermano, comienza a profetizar. O que de repente no tenía gracia para poder predicar la palabra, de repente es revestido de esa gracia. Y pueden venir inclusive otros dones que en ese momentito ni cuenta se da y que le fueron dadas, impartidas justamente en el bautismo del Espíritu Santo. Póngame mucha atención. A diferencia de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo lo que hace es ejercer o desarrollar lo que recibimos en el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien comenzó a hablar en lenguas y apenitas balbuceaba unas 2 palabritas, cuando es lleno del Espíritu Santo, esas lenguas comienzan a desarrollarse más. Que de repente en el bautismo del Espíritu Santo esa persona sintió el deseo de decir: gloria a Dios, Cristo vive. Y eso fue todo lo que dijo. Cuando esa persona es llena del Espíritu Santo, eso poquito que hubo allá en el bautismo lo desarrolla cuando esa vida es llena del Espíritu Santo. No podemos negar que más adelante Dios puede darle
otros dones que quizás en el bautismo no lo recibió. Pero decimos, hermanos, que en esa etapa inicial del bautismo es donde muchas veces Dios imparte sus dones. Dones de lengua, dones de profecía, dones de discernimiento de espíritu. Hermano, lo vemos nosotros en el libro de Corintios, el gran listado de los 9 dones del Espíritu Santo que pueden ser impartidos justamente en el bautismo del Espíritu Santo. Y otros, no vamos a negar, durante el desarrollo. Pero diferencia, en el bautismo se reciben los dones y en la llenura se desarrolla aquello que Dios nos dio. Bueno, yo no he dicho escrituras y necesitamos las escrituras. En Hechos capítulo 1, capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo dice que cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. ¿Y qué sucedió en ese momento? Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban, ¿cómo dice?, en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Y qué dice? Y profetizaban. Cosas que ellos no las tenían. En ese momento le fueron impartidas. Hay personas, testimonio, ya estamos terminando, que en ese momento, hermanos, sin que supiera, sin que se diera cuenta, recibieron algunos dones de sanidad. ¿Y eso cómo? Que de repente, hermanos, habiendo recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pasan los días, sus corazones llenos de gozo, y de repente, hermano, comienzan a orar por los enfermos. ¿Y sabe qué sucede? Los enfermos comienzan a sanar. Y dice, ¿y aquí qué pasó? El Señor ha empezado a utilizar tu vida como instrumento. Y así podemos hablar de otras cosas más, que en este momento no hay tiempo, pero podríamos decirlos. Entonces, decimos que en el bautismo hay impartición de dones. En la llenura, un desarrollo más amplio de esos dones que se han recibido. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Vaya conmigo. Ya aquí en la llenura, no estamos hablando del bautismo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué decía Pablo? Sed llenos del Espíritu. Versículo 19, aquí está el asunto. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos. Oiga, cánticos, ¿qué? Espirituales. Yo le invito a que estudie qué significa los cánticos espirituales. Y se va a dar cuenta que nos va llevando a esa contemplación, que inclusive allí aparecen también las lenguas para adorar al Señor con los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, mis amados hermanos, terminando ya, queremos decir que el bautismo en el Espíritu Santo no es recibido, y este es un punto muy vital que nuestra iglesia o que tú como creyentes puedas saber diferenciar. Y es lo siguiente: nuestros otros hermanos que creen diferente a nosotros, ellos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo acontece a todos en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Martin Lloyd-Jones corrige eso y dice, lamento mucho, dice, tener que diferir con nuestros amados hermanos, porque el bautismo del Espíritu Santo
no lo reciben las personas el día en que creyeron. No, es al contrario. Habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, después, como un acontecimiento posterior, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante que ustedes sepan diferenciarlo, hermanos. Porque por ahí se dice, hermanos que yo amo mucho, no, dice, todos hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? El día en que creímos en Jesucristo. No. ¿Por qué? Vea, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Jesucristo estaba con sus discípulos. Es decir, vidas que habían creído en Él. Y a ellos, siendo cristianos, siendo salvos, habiendo creído en Jesucristo, les dijo lo siguiente. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Pero si ellos ya habían creído, pero si ellos ya eran creyentes, si a ellos ya el Señor les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y ahora les está diciendo, recibid al Espíritu Santo. Entonces no coincide. No coincide con los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. ¿Quiénes eran esos 120? Entre esos 120 estaban los apóstoles. Entre esos 120 estaban los demás discípulos creyentes. Y con todo que creyeron y que eran salvos, hermanos, recibieron esa experiencia de el bautismo del Espíritu Santo. Entonces decimos que el bautismo del Espíritu Santo no es recibido para ser salvo. Es recibido habiendo sido salvos. Y en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, diríamos, hermanos, que el Espíritu Santo forma parte de las evidencias de aquellos que ya son salvos y que ellos en realidad son hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O como dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿el qué dice? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y en relación con el sello, decimos, hermanos, que Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, concluimos y decimos, hay una gran diferencia, ¿verdad? Necesitamos que nosotros como iglesia nos volvamos a nuestro Padre y que logremos ver todas las bendiciones que hay en el Espíritu Santo y que le digamos a nuestro Dios, Padre, no somos dignos de recibir nada de ti, pero Señor, basado en tus promesas y en tus misericordias, y que no es por obras que recibimos, Señor, te pedimos humildemente, danos de tu Espíritu Santo, derrama sobre nosotros de tu Espíritu Santo, danos la llenura del Espíritu Santo, ayúdanos a vivir y andar en el Espíritu. Padre, gracias te damos, porque nos has mostrado en tu bendita palabra que hay Espíritu Santo, y que no es cosa del pasado, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que lo que hace falta en nuestros corazones es súplicas, peticiones, ruegos y fe
en nuestros corazones, para que tú avives nuestras vidas con la vida de tu Santo Espíritu. Mándanoslo, te lo pedimos. Mándanoslo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.